Muy buenas noches, mi nombre es Luzquena Pérez Rendón, estudiante de Psicología de la UNAM, y el día de hoy les hablaré acerca del aparato locomotor por medio de la fase 2, locomoción humana. Bueno, el sistema óseo, esqueleto humano. El esqueleto es una estructura dinámica constituido principalmente por huesos. Cada hueso es un órgano que está conformado por diversos tejidos, bien sea óseo, cartilaginoso, conectivo, denso, epitelial, entre otros que generan sangre como adiposo y nervioso. Está formado por un conjunto de huesos, como vienen siendo piezas duras, que se unen entre sí y mediante las articulaciones. El esqueleto está formado por un eje medio vertical entre la columna vertebral, cuya parte superior sostiene la cabeza ósea, en la parte hacia atrás del cráneo, y hacia adelante el macizo facial o la cara. En el espesor de esta cabeza y columna se aloja el sistema nervioso central, el que protege, es decir, en el cráneo se aloja el encéfalo, que está constituido principalmente por el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y en la columna la médula espinal. De la porción media de la columna se desprenden arcos, los cuales son costillas que se unen en la línea media anterior de un hueso plano denominado esternón, que es esta parte de aquí. Así se forma una cavidad denominada cavidad torácica o tórax que contiene y protege órganos importantes. De la zona lateral de esta cavidad se desprende el esqueleto de la extremidad superior, unido mediante dos huesos que constituyen la cintura escapular, como viendo siendo la clavícula y la escápula o omóplato. La extremidad superior está formada por el húmero, radio, cúbito, etc. ¿sí? A los lados de la porción inferior de la columna se desprende la pelvis, los huesos cosales que suscriben la cavidad pélvica. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo? Pues primero que todo, sostiene los huesos, ya que son un soporte de los tejidos blandos y es el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Brinda protección, ya que los huesos protegen a los órganos internos, como por ejemplo el cráneo, que protege al encéfalo, y la caja torácica, al corazón y los pulmones. También ayuda a los movimientos, porque vienen unidos con un conjunto de músculos, ¿sí? La homeostasis de minerales, que el tejido óseo almacena calcio y fósforo para brindar resistencia a los huesos, pero a la vez también libera la sangre para mantener en equilibrio su concentración. 5 vendría siendo como la producción de células sanguíneas, en los cuales participa la médula ósea roja, que es el tejido conectivo especializado. Se produce la hemopoiesis, que es para producir glóbulos rojos, blancos y plaquetas. También se almacena triglicéridos a partir de la médula ósea roja, que viene siendo reemplazada paulatinamente en los adultos por una médula ósea amarilla y que contiene adipocitos. Las funciones principales, se puede decir que da una estructura de soporte a nuestro cuerpo, ya que sin los huesos probablemente tendríamos un aspecto gelatinoso o más bien luciríamos como un gusano aplastado, formado únicamente por la piel, los músculos y órganos blandos, ¿sí? Le da a nuestro cuerpo también la forma que tiene, es decir, nuestra textura, el largo de nuestros brazos, el tamaño de nuestra cabeza, el ancho de nuestras caderas, ya que dependen en gran medida de los huesos que conforman como tal estas estructuras. Los huesos son los sitios de inserción de los músculos esqueléticos. Esto nos quiere decir que gracias a esto podemos bailar, podemos jugar, comer. Mediante el sistema muscular y nervioso podemos realizar estos movimientos y desplazarnos de un lugar hacia el otro. También podemos decir que protege nuestros órganos más importantes, que es el cerebro, la médula espinal del sistema nervioso central, el corazón del sistema circulatorio y los pulmones del aparato respiratorio. También participan en el mantenimiento de la homeostasis corporal del calcio y el fósforo, ¿sí? Podemos decir que los huesos contienen un 96% de hierro, calcio y zinc en nuestro cuerpo, ¿sí? Algunos huesos del sistema óseo se encargan de la producción de las células sanguíneas,
como viene siendo los glóbulos rojos, blancos y respectivamente. Pues aquí podemos ver el sistema óseo conformado por el cráneo, las vértebras cervicales, la clavícula, el esternón, el omóplato, las costillas, el húmero, las vértebras lumbares, el cúbito, el radio, el coxal, el sacro, los huesos de la mano, esta parte de acá, el fémur, la rótula, el tibia, el peroné y los huesos del pie. Pues como su nombre lo indica, pues el sistema óseo sirve como una estructura para el movimiento del cuerpo humano. Producimos células sanguíneas, mediante las articulaciones podemos decir que se puede unir a un hueso con otro hueso y entre ese hueso se une también un cartílago. También se puede generar una amplitud de movimiento. ¿Cómo crecen los huesos? Pues bueno, principalmente los huesos de los niños y de los adolescentes son más pequeños que los de los adultos. ¿Por qué? Porque contiene un cartílago de crecimiento, también conocido como una placa de crecimiento o placa epifisaria, ¿sí? Ya que estas placas están compuestas por células cartilaginosas que se multiplican entre sí, creciendo en longitud, convirtiéndose a la vez en un hueso mineralizado y duro. Estas placas de crecimiento son fáciles de detectar, especialmente en una radiografía. La construcción ósea pues se prolonga durante toda la vida, ya que el cuerpo renueva y reconstruye constantemente al tejido vivo de los huesos. Los huesos contienen 3 tipos de células. Los osteoblastos, los cuales fabrican huesos nuevos y ayudan a reparar las lesiones óseas. Los osteocitos, células del hueso maduro, que ayudan a continuar con la forma de nuevos huesos. Los osteoclastos, que rompen o descomponen el tejido óseo para ayudar a esculpirlo y darle forma. La composición de los huesos, pues están compuestos por un armazón proteico y de colágeno, junto con un mineral llamado fosfato y calcio, ¿sí? Fosfato cálcico, que contiene resistencia y dureza al armazón, ¿sí? Estos huesos almacenan calcio, un mineral que puede a su vez liberar en el torrente sanguíneo, ¿sí? Cuando esa sustancia es necesaria, pues ya que en otras partes del cuerpo las cantidades de ciertas vitaminas y minerales que uno ingiere como persona, pues sobre todo la vitamina D y el calcio afectan directamente a la cantidad de calcio que se almacena en nuestros huesos. Los huesos están compuestos por 2 tipos de tejido óseo, el hueso compacto y el hueso esponjoso. Bueno, el hueso compacto pues es la parte sólida, dura y más externa del hueso, tiene el aspecto de marfil, es sumamente resistente y su interior está lleno de orificios y canales que son atravesados por varios sanguíneos y de nervios y así sucesivamente. El hueso esponjoso pues que se parece a una esponja, como su nombre lo indica, ya que se encuentra dentro del hueso compacto, ¿sí? Está formado por un entramado de formas, como una malla compuesta por pequeños trozos de hueso llamados trabéculas óseas. Ahí es donde se encuentra pues como tal la médula ósea. Y pues en este hueso blando es donde se fabrican la mayoría de las células que componen la sangre. La médula ósea pues contiene células madre que fabrican los glóbulos rojos de la sangre y las plaquetas. Y pues también estos tipos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, transportan oxígeno a otros tejidos corporales y las plaquetas contribuyen en el proceso de coagulación, pues cuando alguien se hace un corte o una herida, ¿sí? Y pues bueno, los huesos se mantienen unidos a otros huesos a través de unas capas fibrosas llamadas ligamentos, etc. En este hueso blando es donde se fabrican la mayoría de células que pues comúnmente componen la sangre. La médula ósea pues contiene las células madre, ¿sí? Que fabrican los glóbulos rojos de la sangre y las plaquetas. Los glóbulos rojos pues transportan el oxígeno a los tejidos corporales. Las plaquetas contribuyen en su gran mayoría al proceso de coagulación. Y pues bueno, los huesos se mantienen unidos mediante cartílagos. Y pues ya que el cartílago es una sustancia flexible y elástica que contiene y sujeta otras articulaciones y a la vez protege este tipo de huesos cuando se fricciona.
Clasificación de los huesos del cuerpo humano, pues se puede decir que los huesos del cuerpo humano se pueden clasificar en 3 regiones. En la cabeza, pues incluye el cráneo y la cara. En el tronco, pues incluye la columna vertebral y la caja torácica. Las extremidades superiores, brazos, antebrazos, manos, extremidades inferiores, pues como vienen siendo los muslos, las piernas y los pies. Aquí tenemos los tipos de huesos en el esqueleto humano. Tenemos el esternón, la escápula, las costillas y se puede decir que hay huesos planos que protegen órganos internos, ¿sí? Hay huesos planos en la estructura ósea de la cabeza, como viene siendo en el lóbulo occipital, parietal, frontal. Entre esos se encuentra el nasal, lagrimal y vomer, la caja torácica, que está en el esternón y las costillas, y la pelvis, pues el ilión, isquion y pubis. Esta función de los huesos es proteger como tal los órganos internos del encéfalo, el corazón, los pulmones y los órganos pelvianos. Los huesos largos soportan el peso y facilitan a su vez los movimientos. Tenemos entre ellos pues el húmero, el radio, el cúbito, el metacarpianos, metatarsianos, los falanges, esta parte de aquí, el fémur, el peroné, el tibia y bueno, estos son los más largos que anchos, ¿sí? Ya que entre estos se incluye el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, así como los huesos relativamente pequeños en los dedos de las manos. Pues la principal función de los huesos largos es soportar el peso del cuerpo y a su vez pues facilitar los movimientos, ya que los huesos largos se ubican principalmente en el esqueleto apendicular y a su vez incluyen huesos en los miembros inferiores. Bueno, acá tenemos que por tercero los huesos cortos tienen una forma de cubo. Eso quiere decir que tenemos entre ellos los tarsianos, los carpianos y pues bueno, los huesos cortos tienen aproximadamente la misma longitud que ancho. Es decir, que los huesos cortos se ubican en las articulaciones de la muñeca. Podemos decir que aquí en esta parte. Y pues en el tobillo, ya que proporcionan una estabilidad y permiten algunos movimientos. Los huesos carpianos de la muñeca pues viene siendo escafoides, hueso semilunar, piramidal, hueso ganchoso, pisiforme, hueso grande, trapezoide, trapecio. Y entre los tobillos encontramos los tarsianos, el calcáneo, el astrálgo, el navular y el cuboide, entre otros. Los huesos irregulares pues, podemos decir que tienen formas complejas, ¿sí? Ya que esto se presenta mediante las vértebras y el sacro. Los huesos irregulares pues varían en una gran forma y estructura y pues por lo tanto no caben en ninguna otra categoría, ya que vienen siendo los planos, cortos, largos o sesamoideos. Pues tienen una frecuencia y una forma bastante compleja, ya que a la vez ayuda a proteger los órganos internos, las vértebras, los huesos irregulares de la columna vertebral, protegen la médula espinal, a la vez brindan soporte a los huesos irregulares como la pelvis y la cavidad pelviana. Los huesos sesamoideos pues refuerzan tendones. Aquí tenemos la rótula y pues esta está ubicada principalmente en la parte de la rodilla. Los huesos sesamoideos pues obviamente están incluidos en tendones, ¿sí? Estos pequeños huesos son redondos, se encuentran en los tendones, en las manos, rodillas y pies, y la función de los huesos sesamoideos pues es brindar y proteger los tendones del estrés y el deterioro, ya que la rótula comúnmente se denomina patela, es un ejemplo del hueso sesamoideo. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Pues bueno, el cuerpo humano tiene un gran sinfín de huesos, ¿sí? Pero entre los que podemos resaltar acá sería que el adulto tendría 206 huesos, ¿sí? Ya que sin contar con los pequeños huesos sesamoideos ni los huesos suturales o supernumerarios que algunas personas tienen en el cráneo. Eso varía. Sin embargo, pues nosotros cuando nacemos el número de huesos es mayor, ya que ciertos huesos se unen durante el desarrollo del cuerpo humano. Y
Y un ejemplo de esto puede ser que en los huesos de la pelvis se suelden en la etapa adulta originando el hueso coxal. De esta forma podemos decir que el cuerpo de un bebé tiene aproximadamente 300 huesos y con el paso del tiempo, a medida que el niño va creciendo, va tomando su forma y se van separando los huesos, es decir, se van friccionando o fusionando. ¿Dónde se encuentran los huesos del cuerpo humano? Ya como lo dije anteriormente, tenemos 206 huesos. ¿Dónde se encuentran? Pues en el cráneo tenemos 8 huesos divididos en hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, un hueso occipital, un hueso esfenoides y un hueso hemoides. Toda esta parte de acá. En la cara podemos decir que hay 14 huesos, los cuales son dos huesos nasales, dos huesos maxilares superiores, dos huesos cigomáticos, dos huesos lagrimales, dos huesos palatinos, dos cornetes inferiores, vómer y maxilar inferior. Todo esto va dentro de nuestra piel y dentro de nuestros músculos. El hueso iodes, pues lo podemos encontrar en la parte de acá del oído, que en el oído se encuentran 6 huesos, que son dos huesos martillos, dos huesos yunques y dos huesos estribos. En la columna pues podemos ver que tenemos 26 huesos divididos en 7 huesos cervicales, 12 huesos dorsales, 6 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxis. En el tórax podemos identificar que hay 25 huesos, los cuales son 24 costillas y un esternón. En la cintura escapular pues podemos encontrar 4 huesos, 2 escápulas y 2 clavículas. En los miembros superiores tenemos 60 huesos divididos en 2 números, 2 cubitos, 2 radios, 16 carpianos, 10 metacarpianos y 28 falanges. En la cintura pélvica pues podemos encontrar 2 huesos que son 2 huesos coxales. ¿Sí? Estos están formados por la fusión de 3 huesos, el ilión, el isquion y el pubis. Y en los huesos inferiores pues tenemos 60 huesos. Principales huesos del sistema óseo: hueso frontal, hueso cigomático, mandíbula, clavícula, escápula, húmero, rayo, cúbito, carpo, metacarpos, falanges, el fémur, fíbula, tibia, la cavidad orbitaria, el maxilar, la espinal cervical, el acromión, el apófisis coracoide, el esternón, las costillas, la espina dorsal, el ilión, el sacro, el pubis, el isquion, la sínfisis del pubis, la rótula, el tarso y el metatarso. En el cráneo, pues ya que el cráneo es una estructura ósea que le da forma a nuestra cabeza y a la vez se encierra en nuestro cerebro, ya que lo protege, brinda sostenimiento a nuestros ojos, a nuestra cavidad nasal, oral, así como también el espacio de los oídos. Está formado por 8 huesos: el hueso frontal, los 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, uno occipital, uno esfenoides y otro hemoides. En la columna vertebral, pues puede decir que protege la médula espinal, ¿sí? Que se compone principalmente de las fibras nerviosas derivadas del sistema nervioso central. También protege la estructura de la columna vertebral, ya que forma parte de nuestra espalda. Y a la vez nos ayuda a unir las costillas y además posee gran cantidad de músculos. Como lo dije anteriormente, está formada por 33 vértebras en la niñez y 26 en la edad adulta. En la adulta, pues las vértebras del coxis y de la región sacrocoxial se unen y forman un solo hueso cada uno. La clavícula pues es un hueso perteneciente al esqueleto apendicular, específicamente a la cintura escapular, que es el par de huesos que une nuestros brazos con el tórax. Tiene una forma característica de S. El húmero pues es el hueso que forma cada uno de nuestros brazos, es un hueso largo y duro. Por un lado se une a la cintura escapular y por el otro lado a los huesos del antebrazo. Pues en el fémur podemos decir que es el hueso más largo del cuerpo, es fuerte y pues está en nuestras piernas, más que todo en los muslos.
Se une a la pelvis y por el otro lado con la tibia y el hueso de la pierna. Las partes de los huesos, tenemos que el cuerpo de un ser humano adulto tiene los 206 huesos en total. La mayor parte de estos huesos vienen siendo rígidos, fuertes, pero se puede decir que el sistema óseo también tiene unas estructuras más flexibles compuestas por cartílago, como viene siendo la nariz, las orejas y la parte de la tráquea. Además de los huesos, está el cartílago, que es el sistema óseo que comprende dos estructuras fundamentales en las articulaciones y los ligamentos. Aquí podemos ver el ligamento de la cadera. Esto podemos decir aquí que las articulaciones es la unión entre dos huesos, también que permiten no solo la unión, sino también el movimiento de un hueso respecto al otro. Así que viene siendo articulación de dos huesos. Hay distintos tipos de articulaciones en el esqueleto, pero muchas de estas se articulan gracias a unas fibras de tejido conectivo compuestas de colágeno, las cuales se conocen como tendones. Los tendones impiden que los huesos de una u otra forma se desplacen sobre las articulaciones, además de que son como una estructura de sujeción para que los huesos y los tendones se puedan unir. Estructura de los huesos, pues tenemos que hay huesos más largos de nuestro cuerpo, como el húmero, de nuestros brazos. Tiene dos partes llamadas diáfisis y epífisis. Se puede decir que la diáfisis es la parte más larga, mientras que la epífisis corresponden a los extremos. Esto quiere decir que las porciones más distales donde se establecen las articulaciones. La diáfisis forma en su interior una cavidad hueca, que se conoce como una cavidad medular, en la cual se aloja la médula ósea, o también se puede decir llamada médula ósea amarilla, que es el tejido hematopoyético encargado de la formación de las células y que circulan en el torrente sanguíneo. Como en donde está el torrente sanguíneo son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. La diáfisis está formada pues por una pared de hueso que es denso y muy compacto, lo que quiere decir que es muy duro el hueso compacto. Y la epífisis pues no son estructuras huescas a comparación de la diáfisis, sino que tienen en su interior un hueso más fuerte y esponjoso. El endostio y periostio, pues la cavidad la cavidad medular, pues por su parte tiene un revestimiento membranoso, un poco delgado, reconocido como endostio, ¿sí? Ya que corresponde al sitio donde el hueso crece, donde se puede reparar y es remodelado. La superficie externa pues, se conoce como periostio, ya que es la capa donde se encuentran los vasos sanguíneos, los nervios, los vasos linfáticos que controlan los procesos fisiológicos del hueso, lo nutren y lo oxigenan. En el periostio pues cubre toda la superficie del hueso, a excepción de la región de la epífisis que está en contacto con otros huesos a través de las articulaciones. La epífisis pues está cubierta con una capa de cartílago articular. No todos los huesos pues tienen la misma estructura que los huesos largos como el húmero en los brazos o el fémur en las piernas, sino que los huesos planos son los que forman nuestro cráneo y están formados por una capa de hueso esponjoso cubierta a su vez en ambas superficies por una esponja o un hueso compacto como si fuese emparedado. En el esqueleto axial tenemos que el sistema óseo suele estudiarse en dos segmentos, ¿sí? El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Como podemos ver en el sistema óseo, que es el que se encarga principalmente de la protección de los órganos vitales, está formado por unos 80 huesos que se distribuyen en tres regiones, la cabeza, la columna vertebral y el tórax. Los huesos del esqueleto axial pues protegen al cerebro y la médula ósea, ya que forman el sistema nervioso central, pero también protegen el corazón y a los pulmones. En el esqueleto axial pues tenemos la cabeza, la columna vertebral y el tórax. El esqueleto apendicular. Se puede decir que sus funciones de protección
son más bien como funciones de movimiento y locomoción, ¿sí? Ya que la parte del sistema óseo ya comprende los apéndices o las extremidades inferiores y superiores, es como los brazos, las manos, las piernas y los pies. Estos huesos se articulan unos con otros a través de una gran cantidad de ligamentos, como los cartílagos, los tendones y pues entre ellos los huesos más largos y duros de nuestro cuerpo. Entre las extremidades superiores y la cintura escapular tenemos que los huesos del esqueleto apendicular forman las extremidades superiores, se fijan al cuerpo axial en la parte superior del tronco y gracias a las cinturas escapulares de derecha a izquierda. En la cintura escapular, pues lo que dije, está formada por un hueso con forma de S, está en el brazo el húmero, en el antebrazo el radio, el cúbito, en la muñeca tenemos el hueso escafoide, semilunar, triquetral, pisiforme, trapecio, grande, amato o ganchoso. En la mano tenemos 5 metacarpianos, en los falanges son 14 proximales, intermedias y distales, entre las extremidades inferiores y de la cintura pélvica, los huesos del esqueleto apendicular forman las extremidades inferiores, se fijan como tal al esqueleto axial en la parte inferior del tronco gracias a la cintura pélvica. Tenemos dos extremidades inferiores, uno a la derecha y otro a la izquierda, cada uno formado por un muslo, una pierna y un pie, cada uno con 5 dedos. Ambas extremidades y cinturas escapulares suman aproximadamente 62 huesos, que en la cintura pélvica encontramos la cadera y el hueso coxal. Entre ellos encontramos el ilión, el isquion y el pubis. En el muslo, pues el fémur. En la pierna, tibia, fíbula, en los huesos tarsales de la parte posterior de cada pie, encontramos talas, calcáneo, cuboides, cuneiforme medial, intermedio lateral, navicular, en el pie los 5 metarsianos, en los falanges 14 proximales, intermedios y distales. El funcionamiento del sistema óseo pues soporta el peso del cuerpo, contribuye en gran forma a la movilidad y la postura de este, además de las funciones homeostáticas y las funciones hematopoyéticas. Esto no quiere decir que los huesos sean individuales, sino que es todo un sistema, todo lo conforma en el sistema. Aquí tenemos el sistema óseo mediante la hematopoiesis, metabólica, etc. Las lesiones y enfermedades que podemos encontrar en los huesos serían fracturas. Estas se dan de forma cerrada, abierta, múltiple e incompleta. Entre ellas encontramos escoliosis, osteoporosis, acromegalia. En las articulaciones, luxaciones y esguinces, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante y bursitis. Estas distintas enfermedades se relacionan con el sistema óseo. También se puede dar cáncer mediante el desarrollo de tumores u otros. En la osteoporosis pues sería pérdida de masa ósea, fracturas, osteoartritis, que es relacionada con defectos en las articulaciones debidas a un debilitamiento o una ruptura de las articulaciones cartilaginosas. También se puede presentar desórdenes crónicos como la enfermedad de Paget, que provoca como un crecimiento excesivo y amorfo de los huesos. Generalidades del sistema muscular. Los músculos tiran de las articulaciones, lo que nos permite movernos y también ayudan al cuerpo a desempeñar funciones como masticar los alimentos, transportarlos a través del sistema digestivo. Incluso podemos decir que hay músculos de nuestro cuerpo que están en un constante movimiento, ya que los músculos ayudan a latir el corazón, a que el tórax se expanda y se contraiga mientras que respiramos, a que los vasos sanguíneos regulen la tensión arterial y el riego sanguíneo pues por todo el cuerpo. Cuando sonreímos o hablamos, los músculos también nos ayudan a comunicarnos. Cuando hacemos un ejercicio, además nos ayudan a mantenernos sanos y en forma. Los seres humanos pues podemos disponer de 3 tipos de músculos. Hay músculos
esqueléticos, músculos lisos o involuntarios y el músculo cardíaco. Las clases de músculos. Los músculos esqueléticos pues están unidos a los huesos a través de tendones fibrosos, pues como en las piernas, los brazos y la cara. Los músculos esqueléticos, que también se llaman como estriados, pues porque están compuestos por fibras que poseen franjas o estrías horizontales cuando se ve mediante el microscopio. Estos músculos también mantienen unido al esqueleto, dan forma al cuerpo y lo ayudan en los movimientos cotidianos. Los músculos lisos o involuntarios están formados también por fibras, pero este tipo de músculo tiene un aspecto liso en vez de ser estriado. No podemos decir que controlamos conscientemente los movimientos de los músculos lisos, ya que ellos están controlados automáticamente por el sistema nervioso, ¿sí? Y las paredes del estómago y de los intestinos son unos ejemplos claves de músculos lisos, que a su vez ayudan a descomponer los alimentos y a transportarlos por el sistema digestivo. También hay músculos lisos en las paredes de los vasos sanguíneos y se encargan de tensarlas o aflojarlas para influir sobre el riego sanguíneo. El músculo cardíaco pues se encuentra en el corazón. Las paredes de las cavidades cardíacas están compuestas casi completamente por unas fibras musculares. El músculo cardíaco también es un tipo involuntario. Sus contracciones son rítmicas y enérgicas y expulsan la sangre del corazón. ¿Cómo funcionan los músculos? Pues los movimientos que hacen los músculos están coordinados y controlados principalmente por el cerebro y el sistema nervioso. Los músculos involuntarios están controlados por estructuras que se encuentran en las profundidades del cerebro y en la parte superior de la médula espinal. Cuando uno se mueve, la corteza motora envía una señal eléctrica a través de la médula espinal, de los nervios periféricos a los músculos, haciendo que estos se contraigan. El cerebelo también coordina los movimientos musculares, pues porque dirige la corteza motora, los sensores de los músculos, junto con las articulaciones envían mensajes, se puede decir que de retroalimentación a través de los nervios periféricos, pues para poder indicar al cerebelo y a otras partes del cerebro dónde y cómo se está moviendo el brazo o la pierna y en otras partes del cuerpo. ¿Qué son las articulaciones y qué hacen? Las articulaciones pues son las uniones entre huesos, hacen que el esqueleto sea flexible y sin ellas el movimiento no sería imposible, ¿sí? Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras. Algunas de estas se abren y se cierran como si fuese bisagras. Podemos decir que entre ellas están las rodillas y los codos, mientras que hay otras que permiten hacer movimientos más complejos. El hombro o la articulación de la cadera son un ejemplo clave que nos permite hacer movimientos hacia adelante y hacia atrás, junto con laterales de rotación. Las articulaciones se clasifican según su amplitud de movimiento. Hay articulaciones inmóviles o fibrosas, hay articulaciones seminóviles o cartilaginosas, hay articulaciones móviles y sinoviales, etc. Pues como lo dije anteriormente, pues desempeñan un papel importante en el movimiento voluntario. Hay articulaciones en pivote, también hay articulaciones esféricas. Los tipos de tejido muscular, pues tenemos que hay cardíaco y esquelético, junto con el liso. El tejido muscular, pues se caracteriza en tres tipos diferentes: esquelético, cardíaco y liso, y pues cada tipo de tejido muscular en el cuerpo humano tiene una estructura única y una función específica. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos esqueléticos que mueven a los huesos y otras estructuras. Tenemos entre ellos que está la fibra muscular, la neuromotora, el vaso sanguíneo y el fascículo. Se puede decir también que esto une a los huesos y a la vez permiten que se muevan al contraerse, también se relajen en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. También se puede decir que las paredes de muchos órganos humanos se contraen y relajan automáticamente.
El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos de todo el cuerpo. Sus contracciones del músculo liso son unos movimientos involuntarios desencadenados principalmente por impulsos que viajan por el sistema nervioso autónomo al tejido muscular liso. También hay el músculo cardíaco que se contrae en respuesta a señales provenientes del sistema de conducción cardíaco. Está músculo cardíaco, miocardio, y pues la pared del corazón está compuesta de 3 capas. La capa media, el miocardio, que es el responsable de la acción de bombeo del corazón, el músculo cardíaco, que se encuentra no solo en el miocardio y se contrae en respuesta a señales provenientes del sistema, entre el sistema de cardíaco para producir latidos al corazón. Las funciones del sistema muscular, pues primero que todo incentiva el desplazamiento de la sangre por medio de la circulación y el movimiento de las extremidades, se encarga de que todos los órganos desempeñen sus funciones, da información del estado fisiológico del organismo mediante sus contracciones como fuertes del músculo liso, generando a la vez un fuerte dolor. También podemos decir que en la mímica se da un conjunto de acciones faciales como gestos que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. Componentes en el tejido muscular, tenemos que está el tejido conectivo que rodea y protege el tejido muscular. Está la fascia superficial que separa el músculo de la piel, se compone el tejido conectivo areolar y el tejido adiposo. También provee una vía para el ingreso y egreso de nervios a vasos sanguíneos y vasos linfáticos al músculo. La fascia profunda, que es un tejido conectivo denso e irregular que reviste las paredes del tronco y de los miembros y mantiene juntos todos los músculos con unas funciones similares. Entre la fascia profunda también se extienden 3 capas de tejido conectivo para poder proteger y a la vez fortalecer el músculo esquelético. Está el epimicio, que se encarga de envolver al músculo en su totalidad, el perimicio, que rodea en un grupo entre 10 a 100 o incluso más fibras musculares, separándola de los fascículos, y el endomicio, que es una fina lámina del tejido conectivo areolar. Cada fibra muscular contiene 2 unidades funcionales que son pequeñas llamadas microfillas, se encuentran flotando en el sarcoplasma, se contienen en el aparato contráctil. Cada microfilla se compone a su vez de subunidades más pequeñas, denominadas miofilamentos, que son 2 tipos de fundamentalmente activas, actina y miosina, y son exactamente un 84% del total. Está el sarcómero, el sistema de túbulos intracelulares, etc. La cantidad de músculos, se puede decir que el cuerpo humano está formado por más de 50 billones de células que se agrupan en tejidos que conocemos como órganos y que a su vez estos sistemas brindan el sistema locomotor que está formado por músculos y huesos de la persona. Los músculos forman parte del sistema muscular. Podemos decir que están formados por distintos tejidos y fibras y gracias a esto nosotros tenemos movimiento en nuestro cuerpo. Principales músculos del ser humano, esqueléticos, lisos y cardíacos. ¿Qué serían las funciones, lesiones y enfermedades en el sistema muscular? Pues ya que el sistema muscular participa en la locomoción del ser humano, porque viene siendo el motor principal de la actividad humana, también es informador del estado fisiológico del cuerpo. Esto quiere decir que también puede predecir sobre síntomas como algunos traumatismos o enfermedades. Brinda una mayor estabilidad a la estructura corporal, es causante de posturas corporales, produce calor y también brinda protección a los órganos del cuerpo. En los músculos se puede presentar una lesión o enfermedad en cuanto a un calambre, contractura, elongación, una rotura fibrilar, rotura muscular, confusión muscular, distrofia muscular o miositis. En las neuronas en el ser humano, tenemos que la neurona es una célula del sistema nervioso que posee la cantidad de información, de recibir y codificar la información
en gran forma de señales eléctricas o químicas que son transmitidas de una u otra células. Las neuronas pues vienen siendo las células más importantes, ya que son las responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través de un proceso llamado sinapsis, que constituye el principio del funcionamiento del cerebro. Está conformado por dendrita, núcleo, axón, cuerpo celular, nodo de Raumberg, mielina, célula de Schwann y terminal de axón. La estructura de una neurona está conformada por el núcleo, que es una estructura ubicada en el centro de la neurona y que a su vez se concentra en la información genética. En el núcleo también podemos decir que encontramos los nucleolos, la cromatina, que está más que todo albergada en las proteínas y el ácido desoxirribonucleico, como viene siendo el ADN. El piracarión, que es también llamado como soma, es un cuerpo celular de la neurona. Dentro de él se encuentran los ribosomas, que son esenciales para llevar a cabo la síntesis proteica, y las mitocondrias, que son encargadas de suministrar energía para la cavidad celular. En las dendritas podemos decir que son múltiples ramificaciones, ya que parten del pericarión y que actúan como una zona de recepción de estímulos junto con la alimentación celular, establecen conexiones entre las neuronas. El axón pues representa la prolongación principal de la neurona, puede medir varias decenas de centímetros y pues el axón se encarga de conducir el impulso nervioso hasta las dendritas de una u otras neuronas. Funciones de la neurona, pues la función principal de la neurona es transmitir los impulsos nerviosos hacia otras neuronas o hacia otras células, y pues se puede decir que este proceso de recepción también brinda como un proceso de procesamiento junto con el envío de mensajes. Se realiza esto durante la sinapsis y pueden ser de dos tipos: sinapsis eléctrica y sinapsis química. Los tipos de neurona pues pueden clasificarse según varios criterios. Neuronas según su función, pues tenemos las neuronas motoras, neuronas sensoriales, neuronas interneuronales, neuronas piramidales, neuronas fusiformes, neuronas poliédricas, neuronas estrelladas, neuronas esféricas. Neuronas unipolares, neuronas monopolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares, neuronas anaxónicas. La cantidad de neuronas en el cuerpo, pues tenemos aproximadamente en el cerebro unas 86.000 millones de neuronas, pero todavía eso es incierto. El número de neuronas en los bebés, pues se puede decir que en los primeros años de vida se pueden formar hasta 15.000 nuevas conexiones neuronales y se pueden llegar hasta los 100.000 billones durante el proceso de sinapsis. Las neuronas sí se pueden regenerar, pues ya que ciertas investigaciones por parte de científicos lo han comprobado, ya que las neuronas se pueden regenerar a partir de células que se convierten en nuevas neuronas. Los procesos que dan lugar a la muerte de neuronas, pues el cerebro pierde exactamente al día unas 10.000 neuronas, y debido a esto si tiene una mala dieta. Si se abusa del alcohol o de otras drogas, es el número mayor. Eso depende también de los hábitos alimenticios que posea la persona. Como ya lo dije, pues las neuronas están compuestas pues por el axón, la mielina, las dendritas y el cuerpo celular. Los tipos de neurona, pues tenemos que hay una neurona presináptica, neurona postsináptica. Según su función, tenemos neuronas sensoriales, neuronas motoras, interneuronas, y según la dirección del impulso nervioso, neuronas aferentes, neuronas eferentes, de acuerdo con la sinapsis, neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias, neuronas moduladoras. Según el neurotransmisor, neuronas serotoninérgicas, neuronas dopaminérgicas, neuronas GABAérgicas, neuronas glutamatérgicas,
neuronas con litérnicas, etc. Bueno, según su morfología externa, pues las neuronas unipolares, bipolares, multipolares. Otros tipos de neuronas, pues tenemos las neuronas espejo, neuronas piramidales, las neuronas de Purkinje y las neuronas retinianas, dendrita, cuerpo celular, axón, vaina de mielina y las sinapsis que están aquí. Y pues ahí también existen neuronas olfatorias, neuronas en cesta o canasta, etc. Las neuronas, como lo mencioné antes, pues se componen de un gran cuerpo celular, de dos fibras nerviosas, una prolongación alargada denominada son para enviar impulsos, y estos impulsos procedentes del axón cruzan una sinapsis, que es la unión entre dos células nerviosas o las neuronas hacia la dendrita de otra célula. El sistema nervioso central. Es la división del sistema nervioso que está compuesta principalmente por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y diversas funciones. Entre estas se destaca el control del movimiento de los músculos esqueléticos, el sustento de las funciones asociadas al pensamiento. En el ser humano, pues el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos, pues para que funcione de una manera integrada y también para recibir información sensorial de los demás órganos. El sistema nervioso pues se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central pues está formado por el encéfalo, que está compuesto a su vez por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, y la médula espinal, mientras que en el sistema nervioso periférico consisten otro tipo de nervios que inervan al organismo. Funciones del sistema nervioso central. Podemos decir que el sistema nervioso central es la parte más grande del sistema nervioso y que a su vez representa el centro de comunicaciones de nuestro cuerpo. Entre algunas de estas funciones más importantes, podemos decir que procesa la información sensorial y hace que ésta llegue a nuestra conciencia. Planifica y ordena el movimiento de los músculos esqueléticos, regula la actividad de los órganos viscerales como el corazón, los intestinos, riñones, pulmones, etc. Y también sustenta las funciones superiores del sistema nervioso asociados al pensamiento, como viene siendo la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones y los afectos, etc. Esto mediante los 4 lóbulos que tenemos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El cerebro, la médula espinal, las partes del sistema nervioso central tenemos que es el encéfalo, el cerebro, el tronco encefálico junto con la médula espinal. Y pues las enfermedades del sistema nervioso central, pues tenemos varias, pero aquí se puede decir que existe la posibilidad de presentar un accidente cerebrovascular, ya que se trata de una falla en cuanto a la irrigación de sangre del cerebro, ya que es interrumpida por algún motivo, pues por lo tanto las neuronas se empiezan a morir. También puede ser a causa de unos traumatismos, un mal golpe en la zona de la cabeza también podría causar un traumatismo cerebral y que a su vez afecte puntualmente algún lóbulo o otra parte del cerebro, y a través de esto, con la mayoría de los años, puede causar y generar múltiples complicaciones. Infecciones también puede haber, debido a que se puede presentar por medio de virus, que también se pueden presentar hasta el sistema nervioso central. Hay enfermedades neurodegenerativas, ya bien sea patologías severas, como bien siendo el Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, demencia senil, etc. En el sistema nervioso periférico, pues es la división del sistema nervioso que está representada por todos los nervios, ¿sí? Y que no forman parte ni del cerebro ni de la médula espinal. Es decir, que no pertenecen como tal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central, pues la división que comprende el cerebro y la médula espinal, los cuales representan el centro de operaciones del cuerpo humano.
mientras que el sistema nervioso periférico representa de una forma diferente los nervios que conectan a los órganos los órganos con el sistema nervioso central. Las funciones del sistema nervioso periférico, pues tenemos que está al conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades de la piel, enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, permitir que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen como tal información a otras partes del cuerpo y regular funciones involuntarias del cuerpo a través de los latidos del corazón. El sistema nervioso somático, pues, es el encargado de enviar información sensorial desde el cuerpo hacia el cerebro, empleando para ello unas fibras aferentes. En el sistema nervioso somático, pues también se encarga de transmitir los mensajes del cerebro hacia los músculos, empleando a su vez como unas fibras eferentes. Entre este sistema tenemos dos tipos principales de neuronas, las neuronas motoras y las neuronas sensoriales. Las motoras, pues que le informan a los músculos esqueléticos cuando deben contraerse o relajarse, pues para realizar un movimiento voluntario. En las neuronas sensoriales, pues se encargan de transmitir la información de lo que vemos, escuchamos, olemos, percibimos, para poder encargarse de informar al sistema nervioso central del estado homeostático de los demás órganos. Tenemos el sistema nervioso autónomo, la respiración, el mantenimiento del ritmo cardíaco, la digestión, mantener la temperatura interna, mantener la homeostasia de los órganos y sistemas. Además, el sistema nervioso autónomo se divide entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático pues nos ayuda a prepararnos para situaciones de emergencia, bien sea como una falta de agua, daños físicos, temperaturas extremas, y en el sistema nervioso parasimpático pues se encarga de mantener las funciones corporales de nuestro cuerpo con un mínimo gasto de energía. Las partes del sistema nervioso periférico pues tenemos los nervios, hay nervios craneales, los nervios espinales, están conformados por los nervios autonómicos. Entre ellos tenemos que los nervios espinales, está el encéfalo, la médula espinal, la cola de caballo. Entre los nervios cervicales tenemos 8 pares. Entre los nervios dorsales, 12 pares. Entre los nervios lumbares, 5 pares. Entre los nervios sacros, 5 pares. Y entre los nervios cóccigos, pues un par. Tenemos también ganglios y plexos nerviosos. También podemos ver que también existen enfermedades del sistema nervioso periférico. Entre esto podemos ver traumatismos, infecciones, problemas metabólicos, condiciones o desórdenes hereditarios, exposición a toxinas, enfermedades autoinmunes, tumores, diabetes, afecciones de la médula espinal. Muchas gracias.